Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con nuestro libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Estamos vamos en el capítulo 5, a mediados del capítulo 5, continuamos con el capítulo 5. Bueno, estamos hablando aquí que dice: de todos modos, conociendo la calaña de Juliano de la Rovere, no sería de extrañar que hubiese ofrecido servicios al anterior rey de Nápoles, Ferrante, porque muchos autores afirman que se puso inmediatamente de su parte cuando éste se enfrentó con el recién nombrado Papa Borgia. Con el diablo hubiera pactado con tal de hacerse con la tiara papal. Pero el Papa tenía muy clara su postura, y al mismo tiempo que enviaba al francés la rosa de oro y todas aquellas palabras amistosas, mantenía su apoyo a Alfonso y procuraba que Fernando el Católico estuviese al tanto. A los 4 días de que el cardenal Monreale coronase rey Alfonso II de Nápoles, se casaban Sancha y Jofré. La coronación tuvo lugar el 3 de mayo de 1494 y la boda el día 7. Con esta alianza, Alejandro VI puso también en peligro otro de sus mejores socios, Milán. Tanto el cardenal Sforza, su amigo, como el duque de Milán, Ludovico Sforza, con cuyo sobrino recordemos que estaba entonces casada Lucrecia. Los milaneses eran enemigos de los napolitanos y además tenían lazos de familia con los franceses. El Papa intentó contemporizar diciendo a cada uno que les unían lazos de familia, lo cual era cierto, porque tenía una hija casada con un noble de Milán y un hijo casado con un noble de Nápoles. Finalmente, como viera que Carlos VIII no se dejaba convencer, el Papa Borgia aceptó su destino. Pues bien, que venga y haga lo que guste, Dios sabrá defender a su iglesia. Las campañas de la fornicación. Ya hemos dicho en varias ocasiones que Carlos VIII era muy feo, pero parece que sus soldados no lo eran tanto. De lo que no carecían el uno ni los otros era de un instinto sexual exacerbado. Después de cruzar los Alpes, un poderoso ejército con la más moderna artillería y una inmejorable caballería llegó a Turín y a Asti en septiembre de 1494. Ludovico el Moro, emparentado, como hemos dicho, con la realeza francesa, recibió al ejército con los brazos abiertos y con el mejor presente que podía ofrecerle: todo un séquito de damas de la aristocracia milanesa. Mientras el Papa se había quedado prácticamente solo, su hasta entonces amigo, el cardenal Ascanio Sforza, hermano de Ludovico el Moro, se unió a los cardenales profranceses, y a ellos también se unieron los nobles romanos que dependían de la Santa Sede, como los Colonna, los Orsini o los Savelli. En resumen, más de la mitad de los italianos se declararon enemigos del Papa y amigos de Milán y de Francia. El mismo rey de Nápoles no las tenía todas consigo, porque estaba seguro de que tan pronto como el ejército francés invadiese su reino, sus nobles se le sublevarían y se pondrían al lado del invasor. Fernando el Católico, que había apoyado la causa de Alfonso II de Nápoles, tampoco se decidió a enviar soldados ni a defender a su primo napolitano, ni a defender a su amigo el Papa. Eso sí, enviaba
buenas palabras de amistad y de ánimo. Puede ser que el rey católico no se interesara demasiado por su primo Alfonso, porque era ya más italiano que español. El último rey napolitano, nacido en España, fue Ferrante. En todo caso, Fernando el Católico no definió una postura clara cuando a la invasión de Nápoles, hasta que vio la posibilidad de obtener beneficios. Por un lado, aunque dijo apoyarle, no le hizo mucha gracia que Alfonso II ascendiera al trono, porque él también se creía con derecho a la corona napolitana, ya que era sobrino de Alfonso V, el Magnánimo, el rey aragonés conquistador de Nápoles, y Alfonso era nieto por la rama bastarda, cosa que en aquellos tiempos importaba cuando interesaba y carecía de importancia cuando dejaba de interesar. Vindicaría ese derecho más tarde, desde luego, cuando llegara su momento, que fue después de la muerte de Carlos VIII, y fue después de su muerte porque precisamente Fernando el Católico había firmado con Carlos VIII un tratado en Barcelona el 25 de agosto de 1493, por el que el francés devolvía al reino de Aragón el Rosellón y la Cerdaña, conquistados por Luis XVI. A cambio de esa devolución, Fernando el Católico abandonó en su día la causa de su primo Ferrante de Nápoles, aquel que tan inoportunamente le animaba a deponer al Papa Borgia por indigno. En todo caso, cuando Carlos VIII le avisó de su intención de invadir Nápoles, Fernando de Aragón le aconsejó que no lo hiciera, pero no intervino. Todavía no estaba maduro el fruto y él sabía esperar. Temiendo lo peor, las damas de la corte femenina vaticana se pusieron a salvo, marchando junto a Lucrecia y su marido a Pésaro, junto al Adriático. El único que permaneció junto al Papa y que por primera vez dio muestras de su temple guerrero fue César Borgia, el hijo segundo de Alejandro VI, quien a la sazón tenía 19 años y había emprendido, como todos los segundones, la carrera religiosa. Era cardenal obispo y muchas cosas más, pero parece que en aquellos momentos difíciles César empezó a demostrar a su padre que no tenía ningún tipo de vocación religiosa y que lo suyo era la guerra. En cuanto a Juan, su hijo tercero, puesto que el hermano mayor, Pedro Luis, había muerto, había heredado el ducado de Gandía y se había casado en 1493 con la prima del rey católico, María Enríquez, la que fuera prometida de su hermano muerto. Se había casado en Barcelona y se dedicaba a llevar una vida de diversión y placer, hasta el punto de que su padre tuvo que llamarle al orden. El duque de Gandía no prestaba la menor atención a su mujer, se había gastado prácticamente todo el dinero en juergas nocturnas en las que recorría la ciudad con un séquito de amigos y criados disfrazados y pedía préstamos dando como garantía la dote de su esposa. Incluso se decía que ni siquiera había consumado el matrimonio, puesto que ella no había quedado encinta. Ante el enojo del Papa, había pedido regresar a Roma porque se aburría en España y había puesto como pretexto para el abandono del lecho conyugal las continuas diarreas que padecía María Enríquez, pero no obtuvo permiso para regresar hasta que tuvo un hijo y se le formó, y eso ya fue en 1496. Por tanto, en la fecha de la invasión de Italia, 1494, Juana se encontraba en España. Alejandro VI tenía pues que jugar sus cartas, y no le quedaban muchas. Una de ellas era el príncipe de Gem, que vivía en Roma desde tiempos de Inocencio VIII, en una jaula de oro, por cierto, porque aunque no podía
viajar, parece que llevaba una vida principesca, por la que su hermano mayor, Bayaceto, pagaba una pensión de 40,000 ducados. Degem había tratado de destronar a Bayaceto sin conseguirlo, y huyendo de su hermano se había refugiado entre los caballeros de Rodas, a quienes el sultán había ofrecido los 40,000 ducados anuales por su manutención y para que no le permitieran regresar a tierras turcas. El gran maestro de Rodas traspasó al real prisionero al rey de Francia, quien a su vez hizo donación al Papa Inocencio VIII del rehén y de su deseable renta. La jaula dorada consistía en la posibilidad de entrar y salir libremente del Vaticano a cualquier hora del día o de la noche, pero siempre acompañado de una escolta que le protegía y le vigilaba. Su prisión no le impedía, por tanto, asistir a partidas de caza, acampadas, caminatas y fiestas, muchas fiestas con música, baile, versos compuestos por él mismo y mujeres, muchas y bellas mujeres. Esa forma de vida era la que amaba precisamente la familia Borgia, por lo cual se había establecido una corriente de simpatía mutua entre el príncipe turco y ellos, especialmente con César Borgia, con el que compartía muchas de sus diversiones y actividades intelectuales. Aquí tenemos un grabado, una fotografía. Dice: el príncipe turco Degem era el hermano menor del sultán Bayaceto y fue hecho prisionero durante la cruzada del Papa Inocencio VIII. Desde entonces era rehén de la Santa Sede y vivía regiamente en un palacio romano. El Papa Borgia le empleó para pedir al sultán ayuda, como la invasión de Carlos VIII. Bien. Acá tenemos otro grabado. Dice: la guerra del yeso. El rey francés Carlos VIII invadió Italia con el consentimiento de la mayoría de los pueblos italianos, quienes abrieron de par en par sus puertas al invasor, creyéndole amigo y libertador, los unos porque le libraría del Papa Borgia, los otros porque terminaría con la dinastía aragonesa en Nápoles, los otros porque pelearía contra los turcos infieles. Cuando llegó la realidad, todos tuvieron que arrepentirse de haberla recibido. Carlos VIII hacía sus preparativos jurando y prejurando que iba a Italia a conquistar Nápoles y que después se lanzaría a una cruzada contra el turco para reconquistar Jerusalén. Los italianos, mejor dicho, las italianas, le iban abriendo las puertas de las ciudades en las que el rey y su ejército de 30,000 soldados entraban como si su casa se tratase, mientras el Papa enviaba mensajeros secretos a Bayaceto para pedirle, en primer lugar, el pago anticipado de la pensión de su hermano, para disponer de fondos con los que pagar soldados mercenarios para la guerra. En segundo lugar, Bayaceto debía aconsejar a su aliada comercial, la República Serenísima de Venecia, que se pusiera de parte de los napolitanos e impidiera la entrada del rey francés, pero los venecianos no se interesaban por nada que no supusiera una amenaza contra ellos o contra sus vías de comercio, y aseguraron que no podían apoyar una causa sin estudiar a fondo las circunstancias de cada parte. Por otro lado, el Papa organizaba la defensa con Alfonso de Nápoles y se preparaba para atrincherarse en el inestimable castillo de San Ángelo, que de tantos malos tratos había salvado a tantos papas. Pero ya hemos dicho que fueron las mujeres las que se ocuparon de abrir las puertas de Italia al invasor, al que recibieron con los brazos abiertos, y según muchos autores,
con las puertas de sus alcobas de par en par, porque no hubo guerra, sino invasión pacífica y erótica. Los soldados eran recibidos con fiestas, bailes y exhibiciones, y todos eran invitados a disfrutar de las casas italianas y ante todo de sus mujeres. Tan fácil fue la invasión que en unos lugares la llamaron campaña de la fornicación, por lo mucho que gozaron los franceses con las italianas, y en otros la guerra del yeso, que era la única arma que necesitaban los invasores para marcar las puertas de las casas requisadas, eso y espuelas de madera. Desde Florencia, donde, como ya dijimos en el capítulo 2, que fue recibido como a un libertador, Carlos VIII pidió licencia al muy santo Padre en Cristo para atravesar los estados pontificios y avituallarse. Y dicen que las tropas francesas encontraron al mensajero pontificio, o al menos localizaron los mensajes que llevaba para pedir ayuda al sultán turco, lo que a todo el mundo le pareció indigno y una espantosa traición. Seguramente se referían a traicionar la legión cristiana, pidiendo colaboración a un infiel, porque lo que es traicionar a Italia ya lo habrían hecho todos unos detrás de otros. Dicen que fueron 2 damas nobles italianas las primeras en abrir sus puertas y sus casas al francés, Blanca de Saboya, que le abrió las de Turín, y la marquesa de Monteferrato, que le abrió la de Casale. Dicen también que todos aquellos días se había supuesto de sangre, fuego, muerte y violación, fueron de vino y rosas, porque los franceses supieron lo que eran las italianas, haciendo el amor y celebrando con fiestas y danzas la llegada de los vencedores. Cuando Blasco Ibáñez, que los documentos de la época cuenta, Blasco Ibáñez, que los documentos de la época mencionan cómo se lanzaron las tropas en general, con su rey a la cabeza, a la fornicación y al jolgorio, porque las italianas no esperaban a que los soldados las violasen, ni siquiera a que las sedujesen, ya que ellas mismas se entregaban con gusto, las nobles a los capitanes y las villanas a la tropa. Esto sucedió, según dicen, en Saboya, Saluces y Monteferrato. En Milán, la esposa de Juan Galeazzo Sforza, no el Sforzino, sino el duque despojado por su tío Ludovico el Moro, pidió a Carlos VIII que restituyese el ducado a su marido. Como ya hemos dicho, que Carlos VIII era algo retrasado emocional e intelectualmente, parece que se echó a llorar cuando escuchó las desdichas de Isabel de Aragón, pero que seguramente, aconsejado por sus capitanes, tuvo a cuenta que quien realmente tenía las llaves del milanesado no era ni Isabel ni el pobre sobrino prisionero, sino el malvado Ludovico, y lo práctico era desentenderse de las lágrimas, dejar la compasión para los débiles y seguir adelante. Siguió, y además aquello le costó la vida al sobrino, porque pasó de prisionero a muerto. Ya no volvió a reclamar su ducado, aunque a partir de aquel momento Nápoles le seguía reivindicando para Isabel la viuda, que se puso a salvo tan pronto como le fue posible. De Milán, Carlos pasó a Florencia, donde el delirante Savonarola había profetizado una invasión extranjera para castigar a su pueblo por su amor desmedido por el lujo, la diversión y aquellas nuevas artes tan perversas que había traído el Renacimiento. Ya vimos en el capítulo 2 cómo le recibieron en Florencia. Según Blasco Ibáñez,
ahí continuó el desenfreno de Turín a base de torneos, fiestas, bailes y fornicación, mucha fornicación, que fue al parecer lo más repetido y lo que dio nombre a la campaña de Carlos VIII en Italia. Además de festejos y bacanales, dice este autor que el ejército francés se llevaba por voluntad a las gentes dinero y joyas para financiar la campaña. Camino de Nápoles, las tropas francesas se encontraron por primera vez con una ciudad defendida a capa y espada que opuso resistencia y no le permitió entrar. Era Orvieto, y su defensor, que sacaba las uñas por primera vez en la historia, se llamaba César Borgia. A todo esto, la bandera de Juliano de la Rovere, que había estado ondeando junto a la de Francia en el castillo de Ostia, desapareció un buen día porque las tropas del Papa le habían expulsado. El hermano de Juliano, Francisco, que era quien se había mantenido en Ostia, partió al frente de su banda y se tropezó con el último auxilio del Papa, el mensajero pontificio que llegaba con los 40,000 ducados de la pensión de Gem, los que habían de financiar la defensa pontificia. Naturalmente, dinero y mensajeros pasaron a propiedad de los hermanos de la Rovere. Los documentos que portaban el mensajero le resultaron de gran utilidad al gran enemigo del Papa Borgia, porque el cardenal de la Rovere, al encontrar dinero y documentos procedentes de Bayaceto, los haría posteriormente publicar previa a su inevitable manipulación para decir al mundo entero que el Papa había recibido auxilio del infiel, pero no unos auxilios cualquiera, sino una propuesta del sultán de una gran cantidad de dinero a cambio de asesinar al príncipe rehén. No sabemos si es cierto o una calumnia, pero algunos autores aseguran que el sultán turco ya había ofrecido dinero a los papas anteriores a cambio del cadáver de su hermano, aunque en aquellos tiempos era mucho más valioso un rehén vivo que muerto, porque vivo siempre podía pedirse un rescate. Ahora deberíamos preguntarnos por qué motivo iba a ofrecer Bayaceto dinero a cambio de que asesinaran a su hermano, cuando lo fácil era desentenderse de él, dejar de pagar la pensión que pagaba por él, y ya se encargarían los cristianos de liquidarle cuando dejase de serles rentable. El caso es que el cardenal de la Rovere aprovechó la coyuntura para difamar a su enemigo, el Papa Borgia, publicando el escrito, verdadero o falso, de Bayaceto, con lo que consiguió que al cabo de los años los historiadores le culparan de la muerte del príncipe prisionero, aunque de Gem no murió en poder del Papa, sino en poder de Carlos VIII, como veremos más tarde. La fiesta se convierte en pesadilla. Carlos VIII, de quien ya dijimos que tuvo un desarrollo físico e intelectual tardío y deficiente, había acariciado un sueño infantil, propio de su inmadurez, en el que se veía como un héroe de cuento, recuperando el reino de Nápoles. Su padre, Luis XI, se había quedado con las ganas de conseguirlo, y él ya vemos que lo estaba intentando. Después de Nápoles, su gesta caballeresca consistiría en liberar Jerusalén en manos de los turcos, cosa que venía intentando desde 4 siglos atrás sin éxito. Ya dijimos que quien finalmente lo consiguió fue el jefe de Laurence de Arabia, ya en el siglo XX. El 31 de diciembre de 1494, sus tropas llegaron a las puertas de Roma, donde tampoco encontraron resistencia,
ni oposición, y donde parece que continuaron el golgorio, y no llegaron en esa fecha por casualidad, sino por ser la fecha que los adivinos del rey francés habían augurado como la más positiva, después de consultar el vuelo de las aves y otros objetos nigrománticos tan en uso en la época, salvo el Papa y sus fieles, que miraban con preocupación las hogueras del campamento francés desde la fortaleza de San Ángelo. Todos le recibieron con vivas y aplausos. Lo que no sabían los romanos era que a aquellas alturas Ludovico el Moro se había arrepentido de haber permitido a los franceses entrar en Milán y continuar la marcha hacia el sur, porque ya se había dado cuenta, mejor tarde que nunca, de que Carlos VIII era un mozalbete inmaduro que tomaba la guerra a juego y que sus capitanes le seguían la broma, pero que entre broma y juego estaba cometiendo toda clase de brutalidades. Así, mientras el Papa se avenía a recibir a una embajada del rey francés para negociar las condiciones de entrega de la ciudad, el duque de Milán escribía a los venecianos pidiéndoles auxilio para parar los pies a aquellos energúmenos que no habían sabido mantener las formas y estaban mostrando un comportamiento deplorable. Eso fue, por cierto, el fallo de Carlos VIII. Le pasó algo similar a lo que le sucedió a Savonarola, que supo engañar, pero que no supo mantener el engaño. En cuanto se descubrió que todo era una falacia, se le acabaron los apoyos, es decir, en cuanto los amables y sonrientes italianos se dieron cuenta de que los soldados primero jugaban y luego expoliaban, violaban, asesinaban y saqueaban, su complacencia se convirtió en horror y en rechazo, y empezaron las quejas contra el invasor. En las negociaciones que se llevaron a cabo en la Capilla Sistina, el francés pidió entrar en Roma y atravesar los estados pontificios para llegar a Nápoles. A cambio, garantizaba inmunidad y obediencia al Papa. No hubo más remedio que acceder, pero Alejandro VI solamente dio permiso al ejército francés para transitar por la orilla izquierda del Tíbet, la opuesta al Vaticano. Una vez ocupada Roma, aunque sin atravesar el río, Carlos VIII siguió pidiendo cosas. Quería el castillo de San Ángelo, el perdón y el restablecimiento de los derechos y privilegios de los cardenales traidores. Él los llamaba rebeldes, pero se llama traidores a los que se pasen al enemigo. Y además quería que el Papa le entregase al príncipe de Gem para seguir cobrando la magnífica pensión de Bayaceto. Y también pidió que César Borgia fuera nombrado legado pontificio permanente en la corte francesa, es decir, que fuera su rehén. Lo único que no pidió ni exigió, ni siquiera mencionó, fue el objetivo que habían perseguido todos los cardenales y algunos laicos, que abrieran sus puertas a la invasión francesa, que era la deposición o la abdicación de Alejandro VI. Debió ser un alivio para el Papa y un chasco para los otros. Lo cierto es que, por mucho que insistieran los cardenales en su deposición, Carlos no debe ser muy claro que iba a ganar él cambiando a un papa por otro. Por otro lado, Roma estaba ya sometida a una violenta rapiña por parte de los soldados franceses y no era momento para celebrar concilios. También existe el argumento que cuenta Antonio Onieva, y es que cuando Juliano de la Rovere remachaba una y otra vez que había que deponer a Alejandro VI porque había conseguido el papado mediante la simonía, en una ocasión, harto de tal porfía, el rey le respondió que tan
simoníaco era él como Borgia, puesto que previas concesiones le había dado el voto. Como vemos, era inmaduro, pero no tanto. Al final hubo un acuerdo. El príncipe de Gen pasaría a la custodia del rey francés, pero el Papa seguiría cobrando la pensión y a cambio Francia emprendería la prometida cruzada contra los turcos. Además, los franceses devolverían al rehén cuando finalizase la campaña, pero ya sabemos que no lo devolverían porque de Gen murió en febrero del año siguiente. Unos hablaron de bronquitis, otros de pulmonía, otros de alcoholismo, otros, como no, de veneno. Resulta absurdo pensar que alguien quisiera asesinar al rehén que tan buena renta producía. Hubo amnistía para los cardenales rebeldes o traidores, según se mire, que regresaron a Roma. San Ángelo seguiría en poder del Papa y César partiría con Carlos VIII, pero no como rehén, sino como acompañante, y solamente hasta que el francés conquistase Nápoles. Tampoco mencionó Carlos su investidura como soberano de Nápoles, ni insistió en quedarse con San Ángelo. Lo dejó para otra ocasión, quizá para cuando ya hubiera conquistado el reino. También es posible que estuviese deseando salir de Roma, porque los soldados ya empezaban a tropezar con peleas y escaramuzas, y las mujeres no se rendían tan fácilmente. La cólera popular empezaba a dificultar y a boicotear la misión de Carlos, y la situación estaba lejos de parecer idílica. Debía de tener mucha prisa, porque todo terminó con un abrazo tan espectacular como teatral. En febrero de 1495, Carlos VIII hacía su entrada triunfal en Nápoles, siempre recibido en medio del clamor y de los festejos. En aquellos tiempos, las noticias tardaban mucho tiempo en llegar de un lugar a otro, y como hemos visto en los casos anteriores, cuando los habitantes de una ciudad o estado se percataban de que el invasor no venía como amigo o libertador, sino a conquistar, con todo lo que significaba entonces una conquista, con asesinatos, rapiña, violaciones, tributos abusivos y toda clase de barbaridades, ya era tarde, porque lo habían recibido con todo tipo de facilidades. Incluso el rey de Nápoles, Alfonso II, que había abdicado un mes antes en su hijo Fernando II, escapó a Sicilia. Fernando II intentó luchar contra los franceses, pero sus fuerzas eran limitadas. La mayoría de sus capitanes se pasaron al enemigo y él terminó por embarcarse con su padre. Nápoles quedó en manos de Carlos VIII, quien se coronó rey, pero se coronó solo porque el Papa, por fidelidad a Alfonso II, se negó a ir a coronarle. César Borgia, que acompañaba a Carlos VIII con bastante desgana, se escapó de su lado en cuanto le fue posible, aprovechando los fastos de acogida. Al rey francés le pareció tan mal el abandono del hijo del Papa que en medio de un ataque de furor llegó a mencionar la palabra traición. El hecho de entrar a Nápoles en compañía de un legado pontificio hubiera dado a su acción visos de legalidad, y la fuga de César le había dejado el papel que le correspondía, el de invasor, pero César, que había huido disfrazado de caballerizo, volvió a Roma, donde el pueblo romano tan voluble le recibió con grandes muestras de aprecio. Les había jugado la jugarreta que el cardenal había hecho al francés, en primer lugar porque les parecía una trastada propia de un romano, y en segundo lugar porque ya hemos dicho que estaba más que hartos de los abusos del ejército invasor. Pero en vista del furor desmedido del rey francés y temiendo represalias, el Papa Borgia se apresuró a pedirle disculpas y asegurarle que la Iglesia estaba de su lado y que bendecía su campaña de salvación. Esta fue la primera vez que César Borgia actuó por su cuenta.
sin pedir consentimiento ni siquiera opinión a su padre y poniéndole en un aprieto. Alejandro VI intentaba hacer creer a Carlos VIII que apoyaba su causa, aunque por otro lado pedía a Fernando el Católico que se decidiera de una vez a intervenir, y César se había conducido de manera impetuosa, sin tener en cuenta la consecuencia de su ida. Veremos más adelante que estas salidas de tono de César eran frecuentes y que le costaban a su padre más que un disgusto. En cuanto a Fernando el Católico, todo lo que se le ocurrió hacer fue enviar a sus embajadores a Nápoles y quejarse ante el rey francés de los modales que utilizaba su ejército. En aquellos días falleció el príncipe de Gem, y con ello aquella gesta gloriosa de la cruzada se desvaneció de la mente del rey francés. Como un joven maduro que era, se dedicó una vez más a la diversión y al jolgorio, organizando fiestas y orgías a las que se prestaban con gusto la mayoría de las napolitanas. Todavía le creían libertador porque aún guardaban rencor a aquel rey Ferrante I, malvado y cruel, que había maltratado a su pueblo, y al fin y al cabo Carlos había venido a expulsar a los descendientes del mal rey. Bueno, también el sueño se convierte en pesadilla. Esto lo veremos en nuestro siguiente club de lectura. Estamos con el libro de Los 7 Borgias, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.